Conferencia pronunciada por el profesor Jordán Bruno Yenta sobre el libro Año 10 de Hugo Wast el día 21 de mayo de 1960 en el Salón Huemul. Señoras y señores, siempre es grato escuchar el testimonio de los amigos y de los alumnos. Para mí, particularmente grato, esta continuada solidaridad y fidelidad de los jóvenes que me acompañan a través de estos años de docencia privada, de los jóvenes y de los que ya no lo son, pero mantienen el amor a todas las cosas esenciales. Descontadas las exageraciones inevitables, yo agradezco estas expresiones que son también el aliento en mi vida docente, sobre todo cuando vienen de jóvenes tan capaces, tan definidos y tan decorosos como Héctor Torre. Estamos asistiendo a la crisis definitiva, final de la civilización de los modernos, de una civilización que ha querido prescindir de Dios, o mejor, que ha querido edificarse en contra del Dios vivo de los cristianos y ha pretendido ser exclusivamente del hombre. Ese alejamiento progresivo de la verdad de Dios ha ido determinando una pérdida del sentido de las verdades esenciales y por lo tanto un olvido del nobilísimo arte de la definición para caer en las mudables opiniones, en las opiniones que no son nada más que adulaciones. La dialéctica del libre examen ha ido arrasando con todas las jerarquías y distinciones y promoviendo una subversión total, absoluta. La soberanía de Dios ha sido sustituida por la soberanía popular y los derechos de Dios por los derechos humanos. Y por este camino de sucesivas claudicaciones y traiciones hemos llegado a esta situación. Lo mismo en el escenario de la historia universal que en nuestra patria. Hoy estamos dominados por el comunismo. El comunismo que es el extremo de la subversión, que es la suma de todas las negaciones que se vienen produciendo desde hace 4 siglos. Y estamos al borde mismo de ser entregados, dormidos e inermes, a la esclavitud y al terror bolcheviques. Y la verdad es que no hay salida humana. Y es el caso de clamar con el cardenal Ottariani: si tu socorro tardase, oh María, no es la paz, sino la catástrofe lo que nos aguarda. Vamos a considerar esa crisis, ese proceso de negaciones que es la civilización de los modernos en nuestra historia patria.
en ocasión de celebrarse el 150 aniversario de la Revolución de Mayo y con motivo de la aparición providencial de año 10 de Hugo Guast. Digo providencial porque este es un libro verdadero y por lo tanto una definición que se levanta sobre las adulaciones de la historiografía oficial. Porque este libro es jerárquico en medio de la subversión generalizada, porque es un acto de valentía, del más puro coraje criollo en medio de tantas cobardías individuales y colectivas. Y es también una expresión de real señorío frente a las vulgaridades de oligarcas y plebeyos. Y finalmente es un libro bien escrito. Un clásico en noble prosa castellana, un estilo llano, sobrio, límpido, lleno de gracejo, chispeante, como el genio de la raza hispánica. Frente a los masacotes literarios, especialmente en el género de la historiografía, con aparato científico, escritos en una prosa ininteligible, intransitable, vulgar y pesado hasta el aburrimiento. Un libro bien escrito es ya también un principio de verdad. Porque en definitiva, la expresión literaria, la expresión poética, cuando es cabal y cuando es cumplida, es la verdad misma, resplandeciendo en la forma. Dice Peggy que si no estuviéramos seguros de que la Sorbona no sabe una palabra de historia, nos causaría estupor la ligereza con que niega la obra del soldado francés. El soldado es el primero, dice, que ha medido la tierra donde se habla la lengua francesa. Y es el que la sigue midiendo incesantemente. Del mismo modo, declaro que la Academia Nacional de la Historia, los institutos oficiales de investigación histórica y las cátedras oficiales de historia, con las excepciones que confirman la regla, desconocen y desprecian la obra del soldado argentino. La patria es obra de la espada. La palabra que define y la espada que hace, que ejecuta, que decide. Más todavía, la altura moral, la energía de una patria se mide en la altura de sus fuerzas armadas. Por eso, cuando una patria decae, cuando está postrada, es que las fuerzas armadas declinan. Es que ellas se desvían, que es la defensa de la soberanía política, de la integridad, del honor y del decoro de la patria.
se desvían a la custodia de las urnas de la soberanía popular, que es una soberanía de papel. Año 10 de Hugo Guas es la demostración acabada de que la Revolución de Mayo, que es la revolución fundadora de nuestra patria, es una obra exclusivamente militar y además realizada por señores. Esta verdad, exclusivamente militar y realizada por señores. Las otras 4 verdades que enuncia a continuación de esta primera están encerradas en ellas y derivan de ella. Porque fue exclusivamente militar y realizada por señores, nada tiene que ver con la Revolución Francesa, que fue una revolución plebeya, subversiva, realizada en la más espantosa adulación de la masa. Y en consecuencia, el populacho, es decir, la multitud indiscriminada, indiferenciada, la multitud anónima, la turba, no tuvo nada que ver ni en los preparativos, ni entendió siquiera que se trataba de la revolución engendradora de la patria. Y claro está, la expresión más acabada de ese espíritu vulgar, de ese espíritu plebeyo, de ese espíritu subversivo, Mariano Moreno, tampoco tuvo nada que ver en los preparativos de la revolución, y su actuación ulterior, cuando no insignificante, ha sido funesta para la patria. Y finalmente, el jefe militar de Buenos Aires, el comandante de los patricios, don Cornelio Saavedra, no solamente es el actor principal de esa revolución, sino que es el primer gobernante que ha tenido la patria. Las 300 páginas de este libro admirable no son sino el desarrollo, no son sino el despliegue de estas verdades que se compendian en la primera de sus páginas. Y ahora vamos a considerar un punto que para mí es clave y decisivo, no solo para la cabal comprensión de este libro, sino también para entender lo que ha acontecido en el año 10 y lo que ha seguido desarrollándose a lo largo de nuestra historia hasta el día de hoy. Vamos a considerar una sola palabra, el sentido de una sola palabra, que es la palabra pueblo. Y vamos a ver, en torno al uso de esta palabra, cómo se actualiza en el año 10 y sobre todo en la historia y en la historiografía argentina hasta el día de hoy, aquella cuestión planteada y dirimida para siempre por Platón en su insuperable Gorgias. En este diálogo magistral señala la división y discriminación definitiva entre 2 retóricas. Una retórica noble, verdadera, filosófica, jerárquica, donde está todo el honor del hombre, y una retórica sofística, demagógica, subversiva, vulgar, que comporta un tratamiento vil del hombre hacia el hombre y del hombre para consigo mismo. Vamos a confrontar esas 2 retóricas
leyendo en primer término textos de los autores de mayor crédito y de mayor significación en la historiografía oficial. Vamos a comenzar por Mitre. Dice en la historia de Belgrano: al empezar el año 10, el objetivo era el establecimiento de un gobierno propio, emanación de la voluntad general y representante legítimo de los intereses de todos. Y dice en la historia de San Martín: apenas consumada la revolución inicial de 1810, el contrato social de Rousseau es su evangelio, y obedeciendo a sus instintos se acercan a la fuente de la soberanía nativa de que emana la República. Los primeros estremecimientos que preceden al movimiento inicial acusan, desde luego, una tendencia democrática. La revolución de 1810 asume espontáneamente desde el primer día formas populares. La reasunción de la soberanía por el pueblo señala el momento de la transformación de un principio despótico en principio de libertad republicana, fenómeno tal vez único en la historia y rasgo original de la revolución sudamericana. Desde ese momento, el rumbo democrático queda invariablemente fijado y la opinión no vacila en su marcha progresiva. Pasemos ahora a la historia de la nación argentina, publicada por la Academia Nacional de la Historia bajo la dirección del doctor Ricardo Levene. El propio director es autor del capítulo segundo, que se titula el 25 de mayo, y dice así: triunfo de la revolución, lógica afectiva de la multitud. El pueblo había impuesto los nombres de las personas que ocuparían el gobierno. La revolución continuaría después del 25 de mayo para organizar y emancipar a la Junta de los poderes existentes y constituir los nuevos órganos de la soberanía, arrollando los obstáculos, porque el impulso desbordante estaba determinado por la fuerza de una lógica simplista y afectiva que agitaba a la multitud. Y en el capítulo séptimo, también firmado por el doctor Levene, dice: el origen de la Revolución de Mayo define su naturaleza. Constituido el gobierno patrio con hombres desprendidos del seno del pueblo, la inspiración de su política es genuinamente social y popular. Y finalmente vamos a leer una página de Julio Lafont en su acreditada Historia de la Constitución Argentina. Dice: contrarrevolución por el pueblo, día 25 de mayo. Al saber lo ocurrido y conocer los miembros de la Junta nombrada por el Cabildo después del 22, el pueblo experimentó una ingrata sorpresa y una trágica incertidumbre se apoderó de la muchedumbre al ver que los jefes y conductores del movimiento habían abdicado. Pero el espíritu del pueblo reaccionó prontamente, no ratificando el instinto de los ignorantes, la capitulación de los sabios. Una terrible agitación dirigida por French, Beruti, Melián, Martínez, Chiclana y otros prestigiosos caudillos se hizo sentir en los suburbios y repercutió al pronto en los barrios centrales y en los cuarteles, en abierta rebelión contra la obra desleal del ayuntamiento. El pueblo acudía cual incontenible torrente a la Plaza Mayor, clamando contra el virrey y el cabildo. En el cuartel de Patricios, los oficiales contenían a duras penas a los soldados enardecidos y ansiosos de mezclarse en la multitud clamorosa. Observen ustedes, se podrían tomar innumerables páginas. ¿Quién es el protagonista? Es la multitud anónima.
Es el instinto, es la ignorancia que no ratifica las claudicaciones de los sabios. Es el pueblo indiscriminado, es el pueblo sin nombre, es la turba multa, es del suburbio, es de la tropa, todo viene de abajo hacia arriba. Ustedes ven que hay una continuidad y una identidad en el estilo que se lo reconoce siempre en los autores de monografías y en los autores de manuales de este tipo. Todo viene de abajo, todo viene del anónimo, todo viene del instinto, todo viene de la genialidad subconsciente. Las potencias superiores del alma y las jerarquías no son nada más que una cosa movida, impulsada, arrastrada por lo que viene de lo más inferior, de lo más indistinto, de lo más informe, de lo más subalterno. ¿Qué es toda esta retórica? Esta retórica es adulación. Esta retórica es en realidad una manera de humillar a la criatura humana hecha imagen y semejanza de Dios. Es una manera de ir contra Dios, de ir contra el verbo creador y redentor, de ir contra aquello que es primero y principal en todo. Es pretender que las cosas se hacen de lo informe a lo que tiene forma, de la materia a la forma, de lo que indiferenciado a lo diferente y distinto y jerárquico. En definitiva, este lenguaje no solamente es un lenguaje contra la verdad, es un lenguaje contra la definición y es un lenguaje contra el honor del hombre. Vamos a leer ahora una página de Martínez Zuviría acerca de la palabra pueblo. Para comenzar, digamos algo que probablemente nunca se ha dicho. Los patriotas del año 10 no entendían la palabra pueblo como quieren entenderla ciertos admiradores de la Revolución Francesa, falsificadores de la nuestra ahora. Los demagogos mutilan el sentido de esta palabra. Para ellos solamente es pueblo la masa plebeya, informe y enorme, caprichosa, infalible, sacrosanta, poseedora de todos los derechos y no atada por ninguna obligación. Es decir, la parte primitiva de la sociedad más fácil de ser manipulada, engatusada con discursos y ganada con donativos. Para los patriotas del año 10, pueblo no era solamente la plebe, sino el conjunto de los habitantes del país, ignorados e instruidos, ricos y pobres, capaces e incapaces de pensar por su cuenta, sacerdotes, militares, hacendados, abogados, comerciantes, artesanos, menestrales, pulperos, sirvientes, esclavos. Iguales todos en sus derechos específicos a los ojos de Dios, pero que los había creado y redimido con la sangre de Jesucristo, pero desiguales en sus aptitudes y en sus derechos sociales, conforme a las circunstancias en que vivían. Los hombres de Mayo que sabían su catecismo y por ello conocían esa igualdad esencial y esa desigualdad accidental, cuando trataban de resolver problemas de gobierno, que en aquellos tiempos se resolvían a menudo en asambleas del pueblo, cabildos abiertos, jamás convocaban a la plebe, a los esclavos, los sirvientes, los menestrales, casi siempre analfabetos y a quienes tampoco les atraía el meterse en tales honduras. Convocaban a los que las solemnísimas actas de dichas asambleas llaman vecinos de calidad o vecinos de distinción, o como reza la más solemne de todas, la del 25 de mayo de 1810, la parte sana y principal del vecindario, que representaba por derecho natural, no por elección de nadie, a la totalidad del pueblo.
Y esto sucedió no solo en Buenos Aires, sino en todas las ciudades y villorrios del virreinato.